La semana pasada dimos comienzo al estudio del libro del Génesis y vimos unos conceptos generales de quién fue su autor, por qué se escribió, con qué propósito, en dónde y para qué, ¿verdad? Son preguntas importantes que tenemos que tener en mente a la hora de estudiar cualquier libro de la Biblia. Y bueno, nos quedamos en la introducción, pero ahora sí que vamos a entrar de verdad de lleno ya en lo que es el texto bíblico de la palabra de Dios. Así que después de haber superado esos problemas iniciales que son necesarios para el estudio de cualquier libro, vamos a ver entonces lo que Moisés nos enseña acerca de Dios en estos dos versículos iniciales con los que damos comienzo. Dice así la palabra de Dios: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué aprendemos acerca de Dios, hermanos, a partir de este relato? Varias cosas. En primer lugar, que Dios siempre existió. Se nota que aquí Moisés no explica el origen de Dios. Él nos presenta a Dios, en el principio Dios. ¿Quién es Dios? ¿De dónde vino? Ni una sola palabra. Dios es presentado como siendo autoexistente, como siendo eterno, sin principio, no tiene fin. Él ya existía antes de ser creado el mundo. En contraste con esos dioses de Oriente, según relatan esas cosmogonías y teogonías de las que hablábamos la semana pasada, que de alguna forma fueron creados del caos de la materia, esos dioses, ¿verdad?, de esas naciones paganas, que vivían en conflicto permanente entre sí. El Dios de Israel es presentado como aquel que es autoexistente, quien no necesita de nada ni de nadie y no tiene por qué dar explicaciones. Por eso, y que Él se va a presentar a su pueblo más adelante, cuando Moisés es enviado allá al pueblo de Israel que estaba cautivo, Él se va a presentar con el nombre de Yahweh, Yahvé, Jehová. Yo soy el que soy, quiere decir. Y ellos no tienen, usted le dice a Moisés, no tienes forma como definirme, yo soy el que soy. Soy el que siempre ha existido, el que existe y el que existirá. En el principio, Dios. Él es antes de todas las cosas. Él siempre existió. Él no tiene inicio, Él no tiene comienzo, Él no fue generado, no fue engendrado. Nunca hubo un momento en todo lo que existe, en todo que no fuera Dios, que no estuviese Dios ahí. Él era, Él es y Él siempre será lo que Él es. Yo soy el que soy. En segundo lugar, nosotros aprendemos que Dios es un Dios personal y no una mera fuerza activa. Dios tiene un plan. Él tiene un propósito, Él tiene un objetivo al crear. Él no creó todo lo que existe por un mero capricho de Él. Como la gente podía ver en esas historias, esas teogonías, quiero que os quedáis con esas palabras por lo menos, y esas cosmogonías que hablan del origen de los dioses y el origen del mundo. Son palabras nuevas, ya lo sé. Pero las culturas paganas es lo que creían, ¿verdad? Dios tiene el propósito, porque Moisés nos dice aquí en el principio. Si tiene un principio, es porque tiene un fin. Es porque tiene un propósito, porque tiene un objetivo al crear. Si no tendría sentido hablar de un principio si no hubiese un fin. En el principio Dios creó. En el comienzo Dios creó todas las cosas y las creó con un objetivo, las creó con un propósito. Porque, repito, si tiene un comienzo, tiene que haber un fin. Por tanto, Dios no es una fuerza impersonal, no es una fuerza activa que está operando en medio de la creación. El mundo, hermanos, no está gobernado por el azar, ni por la suerte o el destino, sino que hay un Dios que siempre existió y que creó el mundo con un propósito. Eso quédatelo en la mente. En tercer lugar, lo que aprendemos aquí
es que Dios es todopoderoso y es el autor creador del mundo. Todo lo que existe fue creado por Él. Esa expresión, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, esa es la forma hebraica de decir, creó la realidad. El mundo que podemos ver y el que no podemos ver, todo lo que existe, los cielos arriba, la tierra abajo, el sol, la luna, las estrellas, la noche, todo lo que nuestros ojos pueden contemplar, incluso lo que no vemos, fue Dios quien lo hizo. Podemos observar la naturaleza, los fondos de las canciones, ¿verdad? Son hermosas, ¿verdad? Esas escenas, cuando vemos ahí los signos reflejados en la pared, el fondo de la letra, esos paisajes, esas montañas, esos ríos, esa maravilla, ¿verdad? Así que podemos ver los animales, la vida, el ser humano, los detalles geográficos, sean montes, ríos, mares, montañas. No existe nada de la realidad que no haya sido creado por Dios. Y encontramos una cosa, encontramos que esta palabra crear, Dios creó, es la palabra hebrea bará. Y cada vez que esa palabra aparece en el Antiguo Testamento, siempre se le atribuye a Dios. Nunca se dice el hombre creó, el hombre bará, no. Siempre es Dios quien crea. Ese tipo de acción es atribuida única y exclusivamente a Dios. Solo Dios es creador. Es por lo tanto que nosotros decimos que Dios creó por medio de su palabra. Él creó por su poder. Él creó todo, como se dice en los libros de teología, ex nihilo, que es una expresión latina para decir que Dios creó todo de la nada. No había nada cuando Dios comenzó la creación. Solo estaba Él, no había nada. Y lo creó de la nada. Esta es una expresión de origen latino que se usa en teología para decir que Dios creó todo de la nada. Él crea de la nada. No había nada antes. Nos cuesta imaginar eso, ¿verdad? Él trajo a la existencia todo lo que existe por su palabra, que era diferente al relato de la creación que los egipcios habían enseñado a los judíos, a los israelitas, que habían pasado allí 400 años. Ellos habían aprendido durante ese tiempo que la materia era eterna, que siempre había existido, que la materia ya existía, que el agua también era eterna y que los dioses salieron de ahí, de ese conglomerado de cosas, pero la realidad es esta, que Dios creó todo de la nada, ex nihilo. Solo por su palabra fue creado, Él lo creó todo. Por lo tanto, conclusión, todo le pertenece a Dios, todo, absolutamente todo. Y Él puede darlo a quien Él quiera. Él salva a quien Él quiere, Él entrega la tierra a quien Él quiere, Él hace lo que Él quiere con su creación. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso. Y aquí encontramos el nombre para Dios, Elohim, es uno de los nombres de Dios. Ese es el nombre usado en la Biblia, en toda la Biblia hebrea, a veces para Dios y a veces para otros dioses. Incluso en la forma plural aparece también. Y no está hablando aquí todavía de la Trinidad, lo veremos más adelante. Pero significa aquel que es fuerte, aquel que es poderoso, Elohim. Ese es uno de los nombres de Dios. Dios tiene muchos nombres en la Biblia, ¿verdad? Que definen su carácter, su persona, su esencia. El nombre por el cual Él se va a dar a conocer a su pueblo es Yahweh, Yahvé, Jehová, que es el Dios de la alianza. Yo soy el que soy, es su significado. Sin embargo, aquí Él es llamado el poderoso, Elohim, y exactamente porque de la nada Él creó todas las cosas que existen, por la palabra de su poder, por su palabra Él trajo a la existencia todo cuanto existe. ¿Qué más aprendemos acerca de Dios? En cuarto lugar, nosotros aprendemos aquí, hermanos, que Dios es distinto de su creación. Es muy importante poder entender esto, hermanos. En el principio dice que Dios creó los cielos y la tierra. Fueron creados por Él. Dios ya existía. Sin haber cielos ni tierra, Dios ya existía. Antes de su creación, sin ella, en la eternidad, Dios ya existía. La creación y todo lo que existe
fue creado fuera de Dios, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Es una realidad y una existencia distintas a la de Dios. Cuando hablamos vulgarmente y decimos Dios está en los cielos, esta es una forma figurada de hablar, porque antes de que los cielos fueran creados, Dios ya existía. ¿Y dónde existía Dios si los cielos no habían sido creados? Qué misterio, ¿verdad? Dios ya existía, por tanto Dios no está preso en los cielos, cautivo en ese lugar. Él no mora en los cielos en ese sentido, porque Él es quien trajo a la existencia los cielos. Qué misterio. Trajo a la existencia los cielos, la tierra, y Él es distinto, por tanto, de su creación. Los dioses egipcios, los dioses cananeos, ellos no hacían esa distinción. Para ellos Dios y la naturaleza eran una misma y única cosa. Los dioses eran fuerzas presentes en todo lugar con los seres vivos. Y eso es lo que se llama, y esta es otra palabra difícil, panteísmo. Todo es Dios, todo está en Dios. Que os suenen por lo menos esas palabras. Y esa era la visión de las religiones paganas de aquel tiempo, de aquella época, que creían que la naturaleza era divina. Por eso ellos adoraban al buey, a la vaca, a la cabra, adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, porque para ellos los dioses se mezclaban con la naturaleza. Pero nuestro Dios, el único y verdadero Dios, es distinto de la naturaleza. Dios no es el mundo, ni el mundo es Dios. Dios no es el alma del mundo, como en las religiones paganas pensaban. Él es completamente diferente, Él está diferenciado completamente de la creación. Y ¿sabéis qué? Esto es lo que dio origen a la ciencia moderna. ¿Tú te has preguntado alguna vez, querido hermano y hermana, por qué la ciencia moderna nació precisamente en la Europa cristianizada durante la Edad Media? Cuando ya existían civilizaciones mucho más antiguas, con mucho más conocimiento en términos generales, como los griegos, como los propios egipcios, incluso los chinos. La civilización china es milenaria, tiene más de 3000 años de antigüedad. Pero, ¿sabes por qué surgió este desarrollo de la ciencia en la Europa medieval cristiana? Fue porque todas esas culturas fuera de la cristiana eran panteístas, es decir, intentaban entender la naturaleza. Para ellos era meterse en el terreno de los dioses, que los dioses estaban implicados con la naturaleza, y era como molestarlos. No hacían distinción entre los dioses y la naturaleza. Para ellos era un todo, era un panteísmo. Porque los dioses estaban en todo lugar, el trueno para ellos era Dios, el rayo era Dios, ahí tenemos a Thor, el dios del trueno. Si tú te pones a investigar el trueno o el rayo, Thor va a venir encima tuya y te va a zurrar. Eso es lo que pensaban ellos. Pero llega el cristianismo y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Podemos examinar la tierra, estudiarla, porque fue Dios quien la creó. Y nosotros, hermanos, no vamos a estar entrometiéndonos con Dios cuando estudiamos la naturaleza, al contrario. Todos los primeros grandes científicos, queridos hermanos, todos ellos tenían base cristiana. Todos ellos. Ellos nos dieron las modernas ramas de la ciencia que existen hoy en día, porque el cristianismo, y voy a usar una palabra difícil, desmitificó, ¿verdad?, la naturaleza, y permitió que el hombre comenzase a analizar sus leyes, las leyes que rigen lo creado. Y así se creó la ciencia, se creó la tecnología para el bien de la humanidad. ¿Cuántos inventos han sido posibles realizarse, verdad? ¿Cuántos descubrimientos al estudiar la naturaleza? Hoy en día pasa al contrario, hermanos. Hoy en día el cristianismo está siendo apartado de los círculos académicos, donde impera la teoría de la evolución. Si tú llegas allí y dices que eres cristiano, que crees que Dios creó el mundo en 6 días, dices, tú estás loco, eso aquí no pega con nosotros, fuera. Ni si te apoya económicamente, no te dejan estudiar, te ponen al margen como
como un enfermito, ¿verdad? Fijaros la vuelta que ha dado la cosa. Así que hoy en día el cristianismo está siendo apartado de los círculos académicos, pero no puede negar de ninguna manera su herencia, la herencia que les transmitió el cristianismo a la ciencia. Esas modernas ramas de la ciencia nacieron precisamente por el interés del hombre por descubrir cómo funciona el universo que Dios creó. Y eso solo fue posible, queridos hermanos, porque el cristianismo desmitificó esos mitos que tenía la gente de que Dios estaba envuelto en todo, ¿verdad? Desmitificó la naturaleza, desdeificó la naturaleza, diciendo, escucha, Dios no es la naturaleza, ni la naturaleza es Dios. Dios creó toda la realidad y Él es distinto de su creación. Por eso las personas podían estudiar, porque sabían que no estaban metiéndose con Dios, sino que estaban investigando lo que Dios había creado para alabanza y gloria de Dios. Cuanto más conocemos ahora, cuanto más cosas descubrimos y se siguen descubriendo, ya sean galaxias, ya sea en el microuniverso celular, eso te abre el corazón para alabar a Dios y decir, Dios mío, qué grande eres, qué maravillas. Lo que se ha descubierto en pleno siglo XX y lo que se está descubriendo en el siglo XXI, ¿verdad?, acerca de las células, cómo funcionan las células y del universo, que hemos mandado los telescopios más potentes que se hayan construido hasta el día de hoy y todavía están descubriendo galaxias tras galaxias en el fondo del universo. Y todo eso lo creó Dios, hermanos. Es por eso que ahora Moisés da una explicación para la gente de su época. Necesitaban una explicación, y es que Dios no acepta el ser adorado a través de la naturaleza. No lo acepta. Es por eso que dice que no quiere imágenes, que se hagan imágenes. Es por eso que no podemos hacer representaciones de Dios. No podemos adorar un becerro de oro como si fuese Dios. No podemos. No podemos adorar al sol como si fuese Dios, como hacían los egipcios. No podemos adorar a la luna como si fuese Dios, como hacían los cananeos. No podemos adorar al hombre como si fuese Dios, porque Él es distinto de su creación. Es importante este punto aquí, ¿verdad?, para poder entender el cristianismo, hermanos. ¿Por qué es que nosotros somos monoteístas, que creemos en un solo y único Dios? ¿Y por qué no tenemos imágenes? Dios prohíbe el uso de imágenes en su adoración. Exactamente por ese conocimiento de Dios que encontramos en estos versículos iniciales del libro del Génesis. En quinto lugar, aprendemos que Dios no es su creación y que no debemos confundirlo con ella, entre tanto que Dios está presente en medio de ella. Y vamos a ver aquí en el versículo 2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dios está presente, pero Él no es su creación, pero Él está presente en ella, Él está activo en ella. Es por eso que todo le obedece, al contrario de todas aquellas cosmogonías, le vuelvo a repetir porque es la mejor forma de enseñar, repetir y repetir, cosmogonías cananeas y egipcias, en donde los dioses desde el caos traían problemas al dios principal, siempre estaban en continua lucha. Aquí, por el contrario, ¿qué es lo que vemos? Vemos al Dios trascendente que está por encima de su creación, trayendo el orden. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y en último lugar, nosotros aprendemos respecto a nuestro Dios que existe una pluralidad de personas en Dios. En el verso primero leemos, Dios creó. En el versículo segundo leemos el Espíritu de Dios. Y la palabra espíritu, hermanos, en hebreo es ruaj. Ruaj significa viento también, pero aquí no hay forma, no tenemos cómo traducirlo por viento, no encaja aquí. El sentido de soplo no se puede aplicar aquí. La traducción correcta es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Más adelante, cuando lleguemos al versículo 26 de este capítulo, podremos leer allí esta expresión
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quiénes son estos que están hablando? Porque esto es plural. Si soy yo solo diré, voy a hacer al hombre. Pero si somos varios, más de uno, hagamos. Vamos a ponernos de acuerdo en hacer esto. Y es una expresión plural que implica a varias personas. O en el capítulo 3, versículo 23, cuando lleguemos allí, y después de que Adán y Eva pecan, dice esta otra expresión, dice, el hombre se volvió como uno de nosotros. Es otro plural. O en el capítulo 11 del Génesis, que vimos hace unas semanas, en donde leemos la expresión, descendamos y confundamos el lenguaje del hombre. Ese es el episodio de la Torre de Babel, que consideramos hace unos días, ¿verdad? Unas semanas atrás. Aquí encontramos, hermanos, en este texto encontramos el principio, la simiente, por así decirlo, de la doctrina de la Trinidad. La Biblia se va revelando poco a poco, de forma gradual. No te puede dar todo de golpe, porque no lo entenderíamos, hermanos. Pero poco a poco la Biblia se va revelando. Y el concepto de Trinidad empieza a aparecer aquí. Vemos expresiones plurales de Dios hablando, ¿verdad? Dios es un solo Dios, pero en Él encontramos el Espíritu y la palabra con la cual Él creó todas las cosas. Esto mismo lo encontramos en el Evangelio de Juan. ¿Sabéis cómo comienza, verdad? En el principio era el Verbo. Se está refiriendo al Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y Verbo es la palabra con la cual Dios creó todas las cosas. Y la palabra dijo, haya luz, haya esto, haya lo otro. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Bien, veamos ahora rápidamente lo que Moisés enseña aquí sobre el mundo. Rápidamente. En primer lugar, ¿qué nos enseña? Que los cielos y la tierra representan toda la realidad visible e invisible que existe. Cuando él dice los cielos, se refiere al sol, la luna, las estrellas, a nuestro mundo observable, el que podemos ver con nuestros ojos, todo cuanto en ellos hay. En segundo lugar, que el mundo y todo lo que existe tuvo un comienzo y que éste no existió siempre. El mundo no existió siempre, tuvo un comienzo. Al contrario del concepto pagano de que la materia y el agua eran eternas, siempre estuvieron ahí, siempre, 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 y que los dioses vinieron de ahí. Por lo tanto, el mundo no es autoexistente, sino que él depende de Dios. En tercer lugar, y esto ya lo hemos visto, ya hemos hablado de ello, no voy a incidir más, el mundo no es divino, ni Dios es el mundo. En cuarto lugar, el mundo y todo lo que hay en él fueron creados en etapas y no todo de una única vez. No fue creado todo de golpe. Fue creado en etapas. Leemos en el verso primero que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 se nos dice que la tierra era sin forma. Estaba desordenada y estaba vacía. El primer acto de Dios, hermanos, fue sobre esa materia informe de tierra y agua mezclados, puedes imaginártelo. El agua ahí estaba representada por el abismo o la fuente subterránea, que es el término que se usa generalmente en el resto de la Biblia. Y esta, en un principio, fue creada sin forma, no tenía forma, todavía no tenía forma. Imagínate esa masa de tierra y agua en plena oscuridad, porque la luz todavía no había sido creada. Todo estaba completamente oscuro, no había ni un ápice de luz. Eso es llamado vacío. ¿Por qué? Porque la tierra todavía no contenía nada. ¿Nada de qué? No tenía vida de ninguna clase, de ninguna característica. No había seres que habitasen en la tierra. Estaba desordenada y estaba vacía de vida. No había nada, ni siquiera una bacteria. La oscuridad dominaba sobre todas las cosas porque Dios todavía no había creado la luz. Entonces, en el comienzo, ese es el primer paso. Dios crea la materia prima
la masa madre, por así decirlo, esa masa bruta, fue creada ahí el primer día. Otra cosa que aprendemos es que, mientras tanto, se nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta es una expresión preciosa. Fíjate, y había tinieblas sobre la faz del abismo. ¿Qué abismo es ese? La respuesta la encuentras en el versículo siguiente. Y el Espíritu se movía sobre el abismo, sobre la faz de las aguas. El abismo aquí representa las aguas. La tierra estaba sin forma y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sobre la faz de las aguas, la cara de las aguas. Entonces toda aquella masa sin forma, sobre la cual el Espíritu de Dios se movía sobre ella, esa frase aquí, el Espíritu de Dios se movía, es un verbo usado varias veces en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, para describir a un ave gigantesca que está incubando unos huevos sobre el nido. Un ave gigantesca esperando que sus huevos eclosionen y nazcan los pollitos, por así decirlo. Y vengan esos pollitos a la existencia, a la luz. Ese es el mismo verbo que se usa aquí. El Espíritu de Dios sobre la creación, sobre la masa informe, preparándose para el propósito del siguiente paso, que serán los próximos 6 días, en donde Dios va a crear todo hermoso, perfecto, que es lo que vamos a ver en los próximos mensajes, si Dios lo permite. Y allí estaba el Espíritu, sobre las aguas, preparándose como una gallina, sobre los huevos, empollando allí para dar nacimiento a todo lo que iba a venir después. Y el Espíritu de Dios, eso significa que en el tiempo oportuno, en el tiempo apropiado, dentro de los planes y propósitos de Dios, Dios habría de hacer ese mundo hermoso, hermanos, bello, maravilloso, mundo complejo, rico, misterioso, que nosotros tenemos delante de nosotros y en el cual vivimos y nos movemos. Para terminar, ¿verdad? Algunas aplicaciones prácticas para nosotros. En primer lugar, hermanos, este relato tenemos que recibirlo por la fe. Aquí no se trata de un relato científico. No podemos colocar a la ciencia en confrontación con esto, porque el propósito de la Biblia, hermanos, no es dar un relato científico de cómo todo comenzó. No es su propósito ese. Recibimos este relato por la fe. Esto no es un relato científico. No podemos poner a la ciencia en curso de colisión, en confrontación con lo que aquí se dice, porque el propósito de la Biblia, repito, no es dar un relato científico de cómo todo comenzó. Aquí se está diciendo que Dios es el autor de todo. No existe nada que no haya sido hecho por Dios y la ciencia no puede contradecir ni postular nada en contra de esto. Y tenemos que hacer una diferencia aquí entre la ciencia y el materialismo naturalista, la falsamente llamada ciencia, que ha dominado a los investigadores y a los científicos de hoy en día, que ya parten con la presuposición de que Dios no existe para ellos. Dios no existe. Tienen que buscar otra explicación, porque no dan lugar para Dios. El libro del Génesis no usa ningún tipo de lenguaje científico. No fue escrito para eso. Él fue escrito para decirnos todos esos puntos que ya hemos considerado y afirmado, que la materia no es eterna, repito, que tiene un principio, que hay un Dios que siempre existió, que ha creado todas las cosas, que es un Dios personal, que Él tiene un plan, que tiene un propósito, que Él es distinto de la creación y que Él creó el mundo a través de diversas etapas. Pero no creó todo de una sola vez, aunque si hubiese querido lo podía haber hecho. De la nada y al instante, todo creado. Pero tiene una enseñanza que veremos ahora en los próximos mensajes, ¿verdad? De por qué Dios hizo esto. Si hubiese querido hacerlo solo con ese chasquido, Dios no tiene dedos, pero bueno, para que me entendáis, ¿verdad? ¡Puf! Hubiese venido a la existencia. Y no lo hizo así para mostrarnos que Él es un Dios de orden, en primer lugar, un Dios que organiza todas las cosas y tiene una enseñanza, todo esto que veremos cuando lleguemos al final de la creación. Entonces, de esos detalles, hermanos, nosotros podemos aprender alguna cosa de la ciencia,
La ciencia nos enseña cosas que va descubriendo en la naturaleza. Podemos aprender alguna cosa a medida que el mundo investiga el funcionamiento del propio mundo. Nosotros podemos aprender, pero nada, hermanos, nada puede contradecir eso que la palabra de Dios nos dice. Nada. No lo puede contradecir. Es por eso que el autor de Hebreos, capítulo 11, versículo 3, dice y nos recuerda lo siguiente. Y si quieres, quédate grabado esto en tu cabeza. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué buen resumen, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Esto no es una materia de ciencia, hermanos, esto es una materia de fe. Nosotros creemos que fue así, la ciencia no puede probar lo contrario, nosotros lo recibimos como una revelación de Dios, como así es. Así fue como todo comenzó. Segunda aplicación. Para nosotros, ¿cómo lo digo? Nosotros no tenemos, hermanos, yo no tengo ni nadie tiene, ¿verdad?, respuesta para muchas preguntas que la gente se hace. No hay respuestas. Si estabas esperando eso aquí, si yo levanté esa expectativa de que te iba a dar respuestas que nadie te ha dado nunca, pues esa perspectiva que tienes es falsa, engañosa, porque hay muchas cosas que no sabemos, hermanos. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo. ¿Dios creó el tiempo o el tiempo ya existía? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Te has parado alguna vez a pensar en eso? ¿Dios vive en el tiempo? El texto no nos habla de nada de esto, pero son preguntas que tú te puedes hacer en tu cabeza, ¿verdad? Hay una noche que te desvelas y empiezas a cavilar y empiezas a pensar cosas, porque yo era muy aficionado a estas preguntas. El origen del mal, que es la pregunta que más me hacen los incrédulos. No encuentran explicación al origen del mal. Dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal? En el capítulo 3 nosotros nos vamos a encontrar al diablo allí en el jardín. ¿De dónde vino? ¿Cuándo fueron creados los ángeles? El texto no lo dice. No nos lo dice, hermanos. Nosotros nos vamos a quedar con lo que el texto sí dice. En donde el texto calla, nosotros tenemos que callar. Tenemos que callar. Debemos callarnos. Porque nosotros no tenemos respuestas para estas preguntas. Porque Moisés está informando aquí a los israelitas de lo que ellos necesitaban saber para entrar con seguridad y decir, esta tierra es nuestra por derecho propio, porque Dios nos la dio. Dios es el creador, Dios nos la dio. Nosotros podemos especular con algunas cosas, pero respuestas definitivas no tenemos, hermanos, no tenemos. En tercer lugar, y en último lugar, Génesis nos fue dado para que podamos saber quién es Dios, qué es el mundo, por qué somos malos, por qué necesitamos ser redimidos y para prepararnos también para la gloria eterna, hermanos. Leamos Génesis con los ojos de un cristiano, evangélicamente, viendo allí el propósito redentor de Dios. De cualquier forma, hermanos, estos versos iniciales del libro de Génesis enseñan que algunas visiones del mundo son incompatibles con la fe cristiana y que no podemos conciliar con ellas. No podemos. Por ejemplo, que el mundo es dominado por dos fuerzas, el bien y el mal, el yin y el yang, llamadas muchas veces dualismo. A veces maniqueísmo, son palabras difíciles, ya lo sé, pero ahí quedan. Otro día las vuelves a escuchar y siempre te va a recordar algo. Y esto es completamente incompatible con lo que explica la Biblia. Solo existe un Dios. La visión que muchos tienen, que a veces, ¿verdad?, tienen las personas acerca del poder de Satanás, lo ponen al mismo nivel que el poder de Dios, como si fuera un poder semejante al de Dios. Y eso es completamente distinto a lo que la Biblia enseña, hermanos, a lo que estamos viendo aquí. Hay un solo Dios, hermanos. Satanás es un ángel caído, sí, creado por Dios. Y la gente piensa que es igual a Dios.
Dios es el bueno y Satanás es el malo, y los dos están ahí luchando. No, 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 no. Satanás es un ser caído y ha sido juzgado y está condenado al infierno. La idea de la eternidad de la materia, por otro lado, que la materia siempre existió, hermanos. Mira, se necesita más fe. Tú necesitas más fe para creer eso, que si tú prefieres creer eso, que Dios creó todas las cosas. Te hace falta más fe para pensar que la materia siempre existió, siempre estuvo ahí, que es eterna. Yo eso no lo concibo, hermanos. Otros van a decir que el mundo se pareó a sí mismo, que se autorregeneró. De repente, de la nada, apareció una cosa, el mundo, todo. Oh, de la nada, de repente. Bueno, pues se necesita más fe para creer eso. Si tú crees eso, tienes más fe que yo, que la fe que yo tengo en Dios. Se necesita más fe para creer eso que para creer este relato del Génesis, de que el mundo se autogeneró a sí mismo. Yo eso no es imposible de creerlo. Y muchos científicos ateos declaran hoy en día eso, pero no tienen ninguna explicación, ninguna, no la tienen. Pero ellos deciden creer eso, quieren creer eso. Nosotros, hermanos, y termino ya, adoramos al Dios creador, supremo, soberano del universo, conforme a lo que se nos dice en esta palabra, hermanos. Nos inclinamos delante de Él en el día de hoy, lo adoramos, hermanos. Y todo esto en el escenario que Él formó para la llegada de su bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque por Él y para Él son todas las cosas, hermanos. Nosotros celebramos la venida del Hijo del Hombre, que Él pisó aquí en el palco de la historia, el mundo que precisamente Él había creado. Después de que todo comenzó, y Él vino para ser nuestro precioso Redentor. Amén. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, nosotros bendecimos tu precioso nombre, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero, autor y creador de todo. Nos inclinamos en adoración delante de ti, Señor, agradecidos por tu revelación que tenemos en tu palabra, Señor. Agradecidos, Señor, porque sabemos que estás en el control de todas las cosas. Y agradecidos también, Señor, porque un día nos llamaste y abriste nuestros ojos, Señor, para poder entender el verdadero Dios y la vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Bendícenos ahora en este tiempo restante mientras estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.